entonces quiero comenzar este tema, la voluntad de Dios. ¿Qué es la voluntad de Dios? Y una pregunta que nos hacemos frecuentemente es, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Entonces todos nosotros como hijos de Dios nos hacemos en algún momento esa pregunta. Es como una incógnita con la que todos crecemos. Lógico que cuando nosotros apenas estamos comenzando a caminar con el Señor, cuando recibimos a Cristo, en realidad esa pregunta no es tan relevante, no es tan importante, ¿cierto? No la hacemos inmediatamente, ¿cierto? Algunos sí, de una vez, ¿cuál es la voluntad de Dios? Pero la gran mayoría de las personas que llegan a Cristo no se preguntan eso. ¿Por qué? Porque cuando venimos a Cristo, nosotros lo hacemos por lo que necesitamos que Él haga por nosotros, ¿sí? Estamos necesitados de algo en particular, necesitamos perdón, entonces el Señor nos perdona de nuestros pecados, ¿cierto? Necesitamos el amor de Dios, sentirnos amados de parte del Señor, y Él está allí para abrazarnos, para amarnos, para demostrar ese amor por nosotros. Estamos separados de Dios y dice la palabra que Jesús está ahí para reconciliarnos con el Padre. Entonces siempre cuando estamos comenzando en el Señor, comenzamos es centrados en nuestra necesidad. ¿Qué necesitamos? ¿Qué necesitamos? ¿Qué necesitamos? Señor, provee para nuestras necesidades, ¿cierto? Entonces esa relación con Dios empieza con base a eso. ¿Qué necesitamos de Él? Pero sabes, cuando nosotros vamos madurando en el Señor, cuando vamos creciendo, viene un cambio, se produce un cambio en nuestro corazón. En lugar de nosotros seguir centrados en lo que Dios hace por nosotros, en que Dios suple nuestras necesidades, empezamos poco a poco a preguntarnos, Señor, ¿qué podemos hacer por ti? ¿Cierto? No solamente qué puedes hacer por mí, sino cuando una persona en el Señor, un hijo de Dios ha madurado, ya empieza a preguntarse, ¿qué puedo hacer por Dios? Y podemos decir entonces que la gracia del Señor nos va haciendo personas más agradecidas, como más conscientes de lo que Dios ha hecho por nosotros. Y entonces queremos servir a ese Dios que tanto ha hecho por nosotros. Queremos vivir para que Él sea glorificado, para darle gloria a Él, para que Él se sienta orgulloso de nosotros. Y comenzamos entonces a ceder. ¿Qué empezamos a hacer? Esas ambiciones egoístas que nosotros traíamos de estar centrados tanto en nosotros, y empezamos a rendir eso delante del Señor, y nuestra agenda queda relegada a un segundo plano, podríamos decir. Todas esas cosas que teníamos planeado, todas esas cosas que el centro éramos nosotros nada más, eso va quedando en un segundo plano. Y entonces le empezamos a dar prioridad al propósito de Dios, al propósito que Él tiene con nosotros. Queremos empezar a vivir para Jesús. Amén. Y dice la palabra en Lucas 22:42 que Jesús en algún momento dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y empezamos a seguir ese ejemplo del Señor. Padre, quiero renunciar cada vez más a mi propia voluntad y aceptar ¿qué? Tu voluntad. Y ese cambio de ese egocentrismo a enfocarnos en Dios, eso es una parte natural de nuestro crecimiento en el Señor. O sea, si realmente estamos madurando en Cristo, esto necesariamente se tiene que presentar. Puedo decir algo natural, pero sabemos que es una obra de todos modos sobrenatural de Dios en el corazón de las personas. Y esto nos lleva a hacernos unas preguntas que tienen que ver con lo que les dije hoy como título de este tema. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué debo hacer realmente? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga? ¿Cómo yo aprendo a discernir la voluntad de Dios para mi vida? Esas son como preguntas que empiezan a rondar en mi mente, a dar vueltas en mi mente. Yo quiero hacer la voluntad del Señor. Entonces lo primero que yo te quiero decir esta mañana es que la voluntad de Dios no está centrada principalmente en mi vida.
Y esto es bien particular y quiero explicarlo. En primer lugar, la Biblia no habla de la voluntad de Dios, principalmente en términos de los planes específicos que Él tiene para nuestra vida, ¿sí? No es así como el Señor lo empieza a hacer al comienzo. Más bien la voluntad de Dios en las Escrituras, escúchame, que esta es la parte importante de este tema, la voluntad de Dios en las Escrituras generalmente se refiere a lo que Él desea para todas las personas. Y yo quiero que escribas eso en algún lugar o lo memorices en tu mente o lo anotes ahí en las notas del celular, esta frase. La voluntad de Dios en las Escrituras generalmente se refiere a lo que Él desea para todas las personas. Y quiero explicarlo un poco más. Por ejemplo, el apóstol Pablo, él conocía cuál era su misión de parte del Señor, ¿cierto? ¿Qué era lo que Dios le había encomendado? Pero, ¿sabes? El apóstol Pablo también solía hablar de la voluntad de Dios, pero en términos generales. ¿Sí? No solo la voluntad de Dios para mí como apóstol, como ministro, no, en términos generales. Él escribió allí en la palabra, en 1 Timoteo 2, del 3 al 4, yo creo que mires esa cita, 1 Timoteo 2, del 3 al 4, ahí él escribió que Dios desea que todos los hombres sean salvos. ¿Qué dice este versículo? Dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres, escucha, el cual quiere, o sea, está diciendo, esta es la voluntad de Dios. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Mira, allí empieza diciendo algo que es general, que es para todas las personas. A pesar de que él está diciendo, sé que yo personalmente soy un apóstol de Jesucristo, sé que hay algo que Dios quiere para todos. ¿Qué es lo que Dios quiere para todos? La salvación primeramente. Que todos sean salvos y que conozcan la verdad de la palabra del Señor. Y esa es una parte clave en la voluntad de Dios. En el Nuevo Testamento, el énfasis se centra menos en la voluntad de Dios para tu vida o mi vida, ¿cierto? Y más en la voluntad de Dios en general. Y punto. Sí, nada más, la voluntad de Dios, pero no dice la voluntad de Dios para ti, la voluntad, no, sino habla en forma general. La voluntad de Dios para nosotros está dentro de su voluntad para todos. Vuelvo a repetir, la voluntad de Dios para ti y para mí, ¿en dónde está? En lo que Dios quiere para todos. Amén. Esto es muy importante entenderlo. Entonces, para que podamos entender la voluntad de Dios para nuestras vidas, primero, amados, debemos reconocer que su voluntad es que obedezcamos sus instrucciones explícitas en las Escrituras, en la palabra de Dios. Amén. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere primeramente? Que atendamos a esas instrucciones que están en la Biblia. Atendamos a lo que Él está mandando hacer allí. No necesitamos una palabra del Señor, pues, a través de un profeta, ¿cierto? O tener un sueño en donde Dios me habló, ¿cierto? O una visión para que nosotros podamos saber que debemos obedecer la palabra del Señor. Dios no se va a revelar a nosotros para decirnos, yo quiero tu salvación. No, explícitamente está en la Biblia que Él quiere que todos seamos salvos. Y así en las demás cosas que Él quiere para nuestras vidas. Están puestas en la Biblia de una manera explícita y general. Vuelvo a repetir, como un deseo de Dios para todos. Y simplemente necesitamos entonces leer la palabra y seguir las instrucciones de lo que la Biblia dice para nosotros. Y creo que si nosotros nos entregamos a esa instrucción explícita de las Escrituras y empezamos a indagar, empezamos a estudiar la palabra del Señor, ¿sabes? Allí vamos a encontrar los planes y los propósitos específicos que Dios ha ordenado para nuestras vidas. Amén. En lo general, vamos a encontrar lo particular. Amén. Cuando nosotros avanzamos en el camino de la obediencia a la palabra del Señor, vamos a encontrar nuestro destino. Amén. Obedeciendo ¿qué? Las instrucciones explícitas de la palabra del Señor. Muchas veces nos preguntamos eso.
Señor, ¿cuál es mi destino? ¿Qué es lo que quieres tú para mi vida? ¿Qué es lo que has soñado, Señor? Entonces, ¿qué es lo que está diciéndonos esta mañana el Señor? Simplemente obedece lo que yo ya les dije a todos que debían obedecer. Esa es la base. La base para conocer la voluntad de Dios específica para ti y para mí es obedecer lo que Dios le ha dicho a todos que tenemos que obedecer. Amén. Lo primero que es ser salvos. Es lo primero que hasta este momento hemos visto. Dios nos va a hablar para guiarnos en las decisiones importantes de nuestra vida. Amén. Es verdad. Él lo va a hacer. Él nos va a guiar en las decisiones importantes para nuestras vidas. Nos va a guiar en las tareas específicas que Él tiene para nosotros. Pero Dios no quiere que nos desviemos a la derecha y a la izquierda, sino Él va a llamar nuestra atención. Él va a decir, hey, cuidado, por ahí no es. Esto es lo que yo quiero que tú hagas. Amén. Pablo, por ejemplo, era consciente de que era la voluntad de Dios que tuviera ese ministerio que él tenía, ¿cierto? Que era un ministerio apostólico. Dice en 1 Corintios 1:1. Así saluda Pablo en el capítulo 1 de 1 Corintios. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. O sea, él sabía que era la voluntad de Dios de que él ejerciera ese ministerio. Amén. Pero la principal manera de seguir la voluntad de Dios es simplemente obedeciendo la clara enseñanza de la palabra del Señor. Amén. O sea, a pesar de él saber que ese era su destino, ese era su llamado asignado de ser apóstol, él sabía que lo que Dios quería en términos generales era que obedeciera lo que dice la palabra del Señor. Entonces, lo que te estoy diciendo hasta este punto, ¿qué es? Sencillamente obedece lo que ya sabes que tienes que obedecer. Lo que hasta hoy el Señor te ha revelado por las Escrituras, que tú y todos los cristianos, todos los hijos de Dios debemos obedecer. Ahora te voy a hablar acerca de la voluntad de Dios en el Nuevo Testamento. La Biblia está llena de mandamientos, ¿cierto? Y de palabras que nos guían a nosotros en la Biblia, diferentes escrituras, ¿cierto? Y todo esto forma parte de lo que es la voluntad de Dios. Pero hay 4 ocasiones, y es en lo que me quiero centrar esta mañana, 4 ocasiones en el Nuevo Testamento donde los apóstoles hablan de actividades específicas de la voluntad de Dios o de la voluntad del Señor, ¿sí? 4 cosas que es de lo que quiero que tú hoy retengas en tu mente y en tu corazón, porque así como acabo de explicarles que la salvación es una de ellas, ¿cierto? La salvación es la voluntad de Dios para todos. Hay otras cosas que nosotros como iglesia el Señor nos manda a todos a hacer. Entonces es lo que quiero que veamos. Pensé que sería interesante estudiar estos aspectos específicos que el Señor muestra aquí en la palabra como la voluntad de Dios en el Nuevo Testamento. Entonces vamos a ver 4 citas bíblicas. Yo quiero que tú escribas allí 4 citas bíblicas importantes a través de las cuales el Señor quiere revelarnos su voluntad. La primera de ellas, primera a los Tesalonicenses 5, 16 y 18, las voy a leer todas y luego te voy a explicar una por una. Primera a los Tesalonicenses 5, 16 al 18. Estad siempre gozosos. O sea, eso es como un mandamiento, ¿cierto? Cuando dice estad, está diciendo algo imperativo. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. O sea, ¿es para quiénes? Para todos los hijos de Dios. Efesios 5, 17 al 21. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y no os embriaguéis con vino, es lo que está explicando allí, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu
y hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Si te das cuenta, ahí nada más en ese pasaje hay varias cosas que el Señor dice que debemos hacer, que es la voluntad de Dios. Otra cita. Primera de Pedro 2, 13 al 15. Dice, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Otras cosas más que tienen que ver con ¿qué? Con la voluntad de Dios. Y la última es primera a los Tesalonicenses 4:3. Ya ahorita las vuelvo a dictar, que voy a poderlas enseñar una a una. Primera Tesalonicenses 4:3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Otra cosa más que Dios dice, que os apartéis de fornicación. ¿Listo? Muy bien. Entonces quiero explicarte aquí. Aquí vamos a ver una lista de instrucciones que en estos pasajes está de la voluntad de Dios para nosotros. Amén. Y ya en un momento ya les cita por cita para que podamos ver cada una de ellas. Entonces, en la lista que está, lo primero, estar siempre gozosos. Eso es algo clave, ¿cierto? Otra cosa más, dar gracias en todo. Es otra cosa que nos dice el Señor que debemos hacer, que es su voluntad. Otra cosa, orar sin cesar. Otra cosa, ser llenos del Espíritu Santo. O sea, mira que te estoy dando una lista de las cosas generales que son la voluntad de Dios. Otra cosa más, cantar salmos, himnos y cánticos espirituales. Es que cantar es parte de lo que es la voluntad de Dios. ¿Para quiénes? Para todos nosotros como hijos de Dios. Otra cosa más que se repite allí en la lista es dar gracias. Qué tremendo que la única que se repite aquí una y otra vez es dar gracias. Otra importante, someternos unos a otros. Mira, tan importante. Someternos a las autoridades gubernamentales. Otra, huir de la inmoralidad sexual, que habla ahí de la fornicación. Y la última es la santificación. Entonces, esa es la lista de lo que quiero dejar en tu corazón en esta mañana de lo que es esta palabra. ¿Cuáles son en estas citas bíblicas que acabo de leer? ¿Cuáles son las cosas generales que Dios ha llamado a hacer a todos como hijos de Dios? Estas que acabo de mencionar en esas citas bíblicas. Entonces quiero hablarte acerca de centrarnos en su presencia, que eso es la voluntad de Dios, estar centrados en lo que en Dios, centrados en la presencia de Dios. Una de las cosas que me llamó la atención fue cuántas de estas actividades de esta lista que acabo de mencionar son precisamente el tipo de cosas que le dan prioridad las congregaciones y los ministerios de oración que están centrados en la presencia de Dios. Si tú analizas grandes ministerios que hay en el mundo, que están promoviendo, por ejemplo, la oración 24/7, que es la oración de orar 24 horas, 7 días a la semana, o sea, una oración continua. Hay varios ministerios así en el mundo que están levantando ese tipo de oración incesante delante del Señor. Entonces, ellos se centran en esta lista que acabo de mencionar. Por ejemplo, la oración incesante que está ahí en primera los Tesalonicenses 5, 17 y 18. Esa sí la podemos, si quieres, mostrar allí. Primera a los Tesalonicenses 5, 17 y 18. ¿Qué es lo que dice el Señor ahí en ese versículo? Orad sin cesar. Es lo que dice. Y en el 18, ¿qué dice? Porque esta es la voluntad de Dios. Mira, es que es clarito. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Orar sin cesar. Ahora te quiero explicar algo. Pablo le dijo a la iglesia de Tesalónica que era la voluntad de Dios, ¿qué? Orar sin cesar. Y nosotros somos defensores de lo que es la adoración 24/7, lo que te decía hace un momento, 24 horas, 7 días a la semana. Y nosotros queremos como iglesia,
como iglesia pionera y como ministerio en esta ciudad y en esta nación, nosotros queremos animar a cada uno de ustedes como hijos de Dios a participar en algún esfuerzo que algún ministerio esté haciendo para establecer la oración diurna y nocturna en una región, o sea, una oración incesante, una oración continua, ¿sí? Que te unas a esas cadenas de oración continua, porque hay ministerios así en el mundo que están haciendo ese tipo de oración en el mundo, una intercesión continua. Ninguno de nosotros, escúchame, ninguno de nosotros en particular como individuos, hijos de Dios, podemos orar incesantemente a solas, o sea, solo nosotros tener una oración 24/7, nadie puede, ¿cierto? Porque necesitamos dormir, porque tenemos actividades en el día, no podemos orar 24/7 cada uno, ¿cierto? Pero podemos orar constantemente juntos, turnándonos, ¿cierto? Unos tomando el turno de los otros y así llenando todo el tiempo en la mañana, en la tarde, en la noche, en la madrugada y nuevamente y así continuamente, ¿cierto? Cuando es la iglesia junta, ahí sí podemos cumplir esta meta. Las iglesias y los grupos ministeriales pueden programar reuniones de oración para llenar sus calendarios de intercesión, porque hay muchas congregaciones donde la oración es muy escasa, ¿cierto? No se ora lo suficiente en ciertas congregaciones. Y los auditorios de las iglesias, de las congregaciones, esos auditorios podrían convertirse en salas de guerra de oración y adoración intercesora permanente. Imagínate donde esos auditorios estén abiertos continuamente y la gente pueda ir allí media hora, una hora a estar orando, y entre y salga gente, entre y salga, como pasa en Estados Unidos. Hay lugares donde se está haciendo eso todos los días, no solamente 3, 4 días, sino todos los días de la semana. Y de todos modos los edificios están ahí toda la semana y muchas veces esos edificios están desaprovechados porque solo se abren para las reuniones generales del domingo y alguna que otra reunión entre semana. ¿Por qué no llenarlos de oración? Y dice claramente la palabra de Dios que esa es la voluntad de Dios, amén, que esos lugares y que la iglesia de Cristo sea llena de oración y de intercesión todo el tiempo. Ojalá que el cuerpo de Cristo a nivel mundial se convirtiera en la casa de oración para todas las naciones que Jesús dijo que nosotros somos. Vamos a ver varias citas. Una es Mateo 21:13. Mateo 21:13. Es una cita muy importante. Y luego vemos Isaías 56:7. Pero vamos a ver primero Mateo 21:13. ¿Qué dice? Dice Jesús, y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada. Amén. ¿Y cuál es su casa? La iglesia. Amén. La iglesia de Cristo es la casa de Dios. Mas vosotros, fue la reprensión que el Señor le hizo a los fariseos sobre todo y al pueblo de Dios, al pueblo de Israel en ese tiempo, que les dijo, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. O sea, se había convertido en algo muy diferente a lo que debía ser la casa del Señor. Otra cita, Isaías 56:7, que es de donde Jesús tomó esta expresión casa de oración. Isaías 56:7, ¿qué dice la palabra? Yo los llevaré, escucha bien esta palabra tan hermosa, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Tremendo. Dice, sus holocaustos y sus sacrificios, que era la manera como el pueblo de Dios se acercaba en ese tiempo al Señor a través de la sangre derramada de los corderos, serán aceptos sobre mi altar. Amén. Porque mi casa será llamada casa de oración por todos los pueblos. Y ojalá la iglesia de Cristo en el mundo entero se convirtiera en este tiempo en una casa de oración. La casa de oración entonces no está hablando nada más de un lugar específico en cierta región o sitio geográfico de la tierra. Se está refiriendo a la iglesia de Cristo en general en todo el mundo.
y pudiéramos tener nosotros oración continua, oración continua, oración continua. Por ejemplo, los que estamos en este hemisferio, mientras está de día, estemos orando y nos turnemos al otro día con los que están en el otro hemisferio y sigan orando y se convierta la iglesia de Cristo en una casa de oración, oración continua, 24/7 en el mundo. El mundo necesita de esa oración. Hay otra cita que está en Malaquías 1:11. Malaquías 1:11 y ojalá, yo vuelvo a decirte, ojalá que el incienso, como dice aquí esta palabra, el incienso de la oración subiera por todas partes en el mundo, fuera como algo espiritual, una atmósfera espiritual que lo llenara todo. Amén. Dice Malaquías 1:11, Malaquías 1:11, porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, o sea, de un extremo al otro de la tierra, es grande mi nombre entre las naciones. Y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia. Me encantó esa palabra. Incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Y pudiéramos levantar ese incienso de oración, de adoración en todas partes de la tierra, unirnos con ministerios del otro lado del mundo, de Europa, de Australia, del África, unirnos con esos ministerios del Asia para poder nosotros hacer como un plan de intercesión y de adoración continua en todas las regiones de la tierra, porque esto es lo que está necesitando el mundo en este momento. Hay otra cita allí en Isaías 62, del 6 al 7. Isaías 62, del 6 al 7. Y que la iglesia fuera fiel, amados, en la intercesión día y noche antes del regreso de Jesús. Qué hermoso sería que el Señor nos encontrara encendidos, que el Señor nos encontrara allí clamando. Y hoy más que nunca que podemos usar estos medios de la internet. Mira, tú estás allí en la comodidad de tu casa recibiendo en este momento la enseñanza de la palabra. Y yo creo que es uno de los propósitos de Dios, que todos nosotros estemos allí conectados en el Espíritu Santo. Amén. Pero aquí hay algo muy importante. Dice allí que en Isaías 62, del 6 al 7, sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas. Escucha, y está hablando proféticamente de la iglesia de Cristo. Sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas. Todo el día y toda la noche no callarán jamás. Qué tremendo, ¿cierto? Que hubiera esa oración incesante en todo el mundo. De día y de noche no callarán jamás. Los que os acordáis de Jehová, no reposéis. Escucha, no reposéis, ni le deis tregua hasta que restablezca a Jerusalén y la ponga por alabanza en la tierra. ¿Eso qué quiere decir? Hasta que pueda entonces Dios cumplir todo su propósito con la iglesia de Cristo en las naciones. Amén. Recordemos esa parábola de la viuda y el juez injusto. Allí en Lucas 18 del 1 al 17, donde habla sobre esta mujer allí clamando, intercediendo, y el juez injusto teniendo que abrirle, decirle, como esta mujer me molesta, ya no lo soporto más, tengo que abrirle, tengo que responderle. Y sabes una cosa, esa oración incesante de nosotros como iglesia, algo tiene que hacer, algo tiene que producir en el espíritu, algo tiene que afectar la atmósfera espiritual de este mundo. ¿Sabes una cosa? Satanás no está quieto, él sí se está moviendo, él está haciendo una cantidad de cosas y de movimientos espirituales que están trayendo una cantidad de conmoción en el mundo. Y podemos decir, pero es que eso ya está escrito. Pero aunque esté escrito, mis hermanos, no es para rendirnos, no es para bajar los brazos y decir, que el diablo haga lo que quiera con este mundo, al fin y al cabo nos vamos a ir. Al fin y al cabo viene el rapto y gloria a Dios. No, hay una responsabilidad de parte de nosotros como iglesia. Y que el Señor, como dice la palabra, nos encuentre haciendo lo que teníamos que estar haciendo antes de su venida. Una cosa más que dice el Señor es que tenemos que tener un gozo en el Espíritu Santo. Y dice primero a los Tesalonicenses, capítulo 5, 16 y 18. Estas dos citas bíblicas.
Primera de los Tesalonicenses 5 del 16 al 18. Dice, estad siempre gozosos. Y quiero saltarme al 18 donde dice, porque esta es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que estemos siempre gozosos. ¿Cómo sería eso, no? Que nosotros nos pudiéramos regocijar siempre, que estuviéramos siempre alegres. Esta es la voluntad del Señor. Pero es más fácil decirlo que hacerlo, ¿cierto? Poder estar gozosos todo el tiempo. Creo que es más fácil regocijarse, amados, cuando se está en una congregación que está centrada en la presencia de Dios. Es más fácil tener gozo, es más fácil tener alegría cuando estamos en un lugar en donde hay un ambiente de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque en la presencia de Dios, dice el Salmo 16:11, hay plenitud de gozo. Allí el gozo es normal, allí el gozo es natural. Amén. Si pasamos más tiempo en la presencia de Dios, pasaremos más tiempo regocijándonos, alegrándonos. Amén. Regocijarse también es más fácil en una comunidad de oración. Donde hay oración, donde hay intercesión, es más fácil tener regocijo continuo. Es más fácil tener gozo en medio de las pruebas. Es más fácil. ¿Por qué? Porque Dios promete alegrarnos en su casa de oración. ¿Qué leímos nosotros hace poquito en Isaías 56:7? Sin necesidad de ir allí. ¿Qué fue lo que leímos? Dice el Señor, y los recrearé en mi casa de oración. O sea, en la casa de oración hay gozo, hay alegría, hay satisfacción. Como creyentes, nosotros somos llamados a eso, a gozarnos en la presencia del Señor. Somos creyentes en Cristo, somos hombres y mujeres que han nacido de nuevo. Y cuando hablamos de la presencia de Dios entre nosotros, nos estamos refiriendo al Espíritu Santo en medio de nosotros. Amén. Que Él se está moviendo en medio de nosotros. Experimentamos gozo en la adoración y en la oración. Gracias a la actividad del Espíritu Santo, experimentamos ese gozo. ¿Cuántos de nosotros nos gozamos hoy cuando estábamos adorando al Señor? ¿Por qué? Porque ese gozo no es emocional nada más, tiene que ver con lo emocional, pero trasciende lo emocional a lo espiritual, porque el Espíritu Santo potencia esas emociones y hace que esas emociones nos bendigan también espiritualmente. Trasciende la bendición de Dios a nuestro espíritu, no se queda nada más en las emociones. ¿Por qué? Porque según Gálatas 5:22 dice la palabra que el gozo del Señor es parte del fruto del Espíritu Santo, es parte de su naturaleza. Amén. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Llenarnos del Espíritu Santo, llenarnos de gozo. Y esta es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Escucha, hijo de Dios. Yo quiero saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Que estés lleno de gozo, que estés lleno del Espíritu Santo. Esa es la voluntad de Dios para ti y para mí. Dice en Efesios 5, 17 y 18. Quiero que veamos esa cita un momento. Efesios 5, 17 y 18, porque me parece que es clave en cuanto a lo que estamos diciendo. Antes de pasar a la siguiente cita. Como conclusión de esta parte de estar gozosos. ¿Qué es lo que dice Efesios 5, 17 y 18? Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos, escucha lo que está diciendo el Señor, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Yo quiero que tú seas entendido de cuál es la voluntad del Señor para tu vida. Y no os embriaguéis con vino, dice el Señor, en lo cual hay disolución, sino sed llenos ¿de qué? Del Espíritu de Dios. Amén. Ser llenos del Espíritu. Entonces, ¿qué está diciendo? El gozo no está en el vino, el gozo no está en la embriaguez del mundo, el gozo no está en drogarse, el gozo no está en escapar a través de las adicciones, que eso es lo que hace la embriaguez y la adicción a las drogas. Tratar de escapar de una realidad de, aquí sí hay gozo, aquí sí hay paz, aquí sí hay libertad, porque es una entre comillas, paz, pero muy temporal y muy efímera. Pero el Señor dice, más bien llénense del Espíritu Santo, porque ese sí les trae una paz duradera,
continua, que a pesar de estar ustedes en la cruda realidad de sus circunstancias, sienten el gozo y la satisfacción que solo Dios puede traer. La oración gozosa que está centrada en la presencia y llena del Espíritu es la visión que está en la palabra de lo que debe ser nuestra vida. Y esta es la voluntad de Dios para nuestra vida. ¿Cuál? De nuevo te digo, regocíjate. Esa es la visión de Dios para ti. Regocíjate, ten gozo. Y algo muy importante, pasamos a la otra cita, Efesios 5:19, o sea, la que sigue ahí, el versículo que sigue ahí al 18, el 19, Efesios 5:19. ¿Qué dice la palabra en Efesios 5:19? Hablando entre vosotros, ¿con qué? Con salmos e himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor, ¿dónde? En vuestros corazones. ¿Qué dice el Señor? Que esa es su voluntad. Pablo dice entonces que cantar salmos, que cantar himnos, que son cánticos que nosotros le componemos al Señor, que cantar cánticos espirituales, que son esos cánticos espontáneos que surgen en medio del tiempo de adoración. Eso es la voluntad de Dios. Padre, yo quiero saber cuál es la voluntad tuya para mi vida. Canta salmos, canta himnos y canta cánticos espirituales. Amén. Esto, que estés alabándome, esto es conveniente, porque es más fácil regocijarte cuando adoramos con música al Señor. Es más fácil tener ese regocijo siempre si estamos adorando al Señor, si estamos cantando. Es más fácil cantar cuando se está lleno del Espíritu que cuando no se está lleno del Espíritu Santo, ¿cierto? Todas estas dinámicas, mira, estamos uniendo lo que es cantar con el ser lleno del Espíritu Santo, con estar gozosos siempre. Todo eso va junto. Amén. Entonces Pablo dice que cantemos en voz alta, pero también que alabemos con el corazón. Dice ahí, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, alabando al Señor. ¿En dónde? En vuestro corazón, en vuestros corazones. Amén, en vuestros corazones. ¿Qué quiere decir eso? Y me pareció hermoso la explicación de esta palabra. Cantar en nuestros corazones significa que no solo hay que cantar, no solo hay que repetir como loros la letra de una canción, sino hay que sentirla en el corazón. Hay que cantar, como dicen los vallenatos, con sentimiento, ¿cierto? O sea, hay que cantar sintiendo en el corazón la letra de lo que estamos cantando. Esto es importantísimo. Necesitamos desarrollar un corazón de adoradores, corazones de adoradores que sientan en su sangre lo que están cantando al Señor. A mí me gusta a mi esposa verla cantar porque yo la veo que canta con el corazón. Se involucra en lo que está cantando. Usted la ve sudar, gritar, hacer muecas, porque ella está metida ahí en lo que está diciendo. No son palabras sueltas repitiendo ahí por repetir, no. Ella está metida en lo que está diciendo. Y eso es lo que debemos hacer, no solamente el domingo, todos los días, involucrándonos en la adoración a Dios. He estado yo en reuniones donde la música está a todo volumen y sabes, en la congregación nadie está cantando. Canta solo el equipo de alabanza, cantan los músicos. Es como si les estuvieran haciendo a la iglesia una presentación y nadie canta y casi ni aplaude tampoco. Solamente están ahí viendo el show. Esa no es la voluntad del Señor. Para la iglesia de Cristo, eso no es la voluntad de Dios, que vayamos a un concierto cada día de reunión. Eso no es así. Necesitamos cantar. Y yo aquí a mi hijo le exijo poner las letras allá de las canciones. ¿Por qué? Porque si es posible, de la manera que sea más fácil, involucrar a toda la gente cantando. Y si no hay letras, apréndete las canciones que las repetimos 1000 veces para que te las puedas aprender y puedas cantarlas. Porque hay que cantarle al Señor, cantar juntos. Amén. Subamos el volumen de la música lo suficiente para que no sea incómodo alzar la voz. Cuando estemos en una reunión general, subir la música para que la gente no diga, ay, de pronto se escucha muy pasito la música y se alcanza a escuchar mi voz. Entonces se sube un poco la música para que no se escuchen las voces nuestras. Pero a la vez
no debemos subir tanto la música que no podamos escuchar a toda la congregación cantar. Entonces debe haber un equilibrio, ni tan alto ni tan bajito, pero una música moderada para que todos podamos expresarnos en adoración delante del Señor. Ojalá que el cuerpo de Cristo a nivel mundial se convierta en esos adoradores que el Señor necesita encontrar en este tiempo. Amén. Me encanta encontrar ese punto ideal donde todos cantamos fuerte con el corazón y nos escuchamos unos a otros adorando al Señor. Yo recuerdo hace poco estaba en Perú y estábamos cantando al Señor, todos adorando a Cristo. Yo me acuerdo, estábamos muy elevados en lo que estábamos cantando cuando de pronto se fue la luz y ya no se oyó ni un instrumento ni una voz amplificada de la tarima, sino se escuchaban solo las voces de todos los que estábamos congregados. Y qué glorioso fue 2,000 personas escucharlas cantar lo que los que estaban dirigiéndonos en la adoración estaban cantando. Eso fue maravilloso y la presencia de Dios se sintió mucho más fuerte en ese momento. Y por último quiero hablarte de dar gracias rápidamente. Primera a los Tesalonicenses 5:18 y Efesios 5:20. Estas dos citas. Dice la palabra del Señor: dad gracias en todo. Escucha, iglesia, que muchas veces somos desagradecidos. Y yo me incluyo, yo creo como el primero de todos ustedes, que soy desagradecido con lo que Dios me da y me vivo quejando y preocupando de las cosas. Y no, hay que ser agradecidos. Dad gracias en todo. ¿Por qué? ¿Por qué hay que dar gracias en todo? ¿Qué dice la Biblia en primera a los Tesalonicenses 5:18? ¿Qué dice? Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Ves? Algo ya que somos llamados todos a hacer, dar gracias. Es la voluntad de Dios. Señor, ¿cuál es tu voluntad para mi vida? Que des gracias en todo. Debemos aprender a dar gracias. ¿Sabes? La acción de gracias es el único punto que aparece 2 veces en la lista que les acabo de dar. Ya se los había dicho. Efesios 5:20. Efesios 5:20, como aquí la última cita para dar esta mañana. Efesios 5:20 dice: dando gracias siempre por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Dando qué? Gracias en todo, por todo al Señor. Esta es claramente ¿qué? La voluntad del Señor para ti y para mí como iglesia de Cristo, como hijos de Dios. Ser agradecidos. Y como muchas veces algunos dicen, así pareciera que no hubiera motivo para dar gracias. Siempre da gracias al Señor. Y sabes, así es como experimentamos la presencia del Señor. Así es como se manifiesta la presencia de Dios. Así es como tenemos victoria. Dice el Salmo 100, versículo 4, no para buscarlo, sino solo lo quiero citar. Dice: entrad por sus puertas con acción de gracias. Entrad por sus atrios con alabanza. Así hay que entrar delante de la presencia del Señor. Y no me refiero a entrar por las puertas de un edificio, de una congregación. No, cada vez que me presento delante del Señor, ¿cómo me debo presentar? Con acción de gracias. Canten, regocíjense, oren, den gracias de nuevo. Ahí estamos repasando la lista de cosas que se describen claramente como la voluntad de Dios. Y todas estas dinámicas se refuerzan mutuamente mediante ¿qué? El poder del Espíritu Santo. Él es quien potencia todo eso. Nosotros hacemos lo natural y Dios hace lo sobrenatural. Amén. Vuelve nuestros cánticos algo poderoso. Vuelve nuestras oraciones algo poderoso. Vuelve nuestra alabanza algo poderoso. Amén. Cada vez que lo hacemos de acuerdo a ¿qué? A la voluntad del Señor. En conclusión, te quiero decir, tus esfuerzos le importan a Dios. Todo lo que tú te estás esforzando en hacer le importa a Dios. Y vamos a animarnos con esta palabra. Buscamos la presencia de Dios con pasión y fidelidad. Y muchas veces, amados, nuestros esfuerzos pueden parecer débiles, pueden parecer inútiles. ¿Para qué yo sigo buscando a Dios? Mire cómo me está yendo, mire lo que me está pasando. No tengo plata en el bolsillo, no me está pasando lo que yo esperaba que me pasara. Y a veces nos preguntamos si vale la pena asistir a la reunión de oración.
yo hoy no me conecto, ¿eso para qué? Eso es lo mismo siempre. O a veces nos cuesta ir a las reuniones de oración o a la congregación, y especialmente si vemos de que poquitos se conectan, ay, eso ni para qué me voy a conectar, eso da la misma. Pero sabes, debemos recordar, es la voluntad de Dios que nosotros practiquemos todas estas cosas que acabo de mencionarles. Es la voluntad de Dios. No nos preocupemos por el tamaño de la reunión, si se conectó uno, si se conectaron dos, no importa. Concentrémonos, amados, en obedecer al Señor. Llenémonos del Espíritu Santo. Cantemos, regocijémonos, demos gracias, oremos constantemente, hagámoslo en comunidad, constantemente. No dejemos de hacerlo, no nos rindamos. Divirtámonos en la presencia del Señor, disfrutemos del Señor, disfrutemos de la iglesia. Esta, sabes, es la voluntad de Dios para ti y para mí, para nuestras vidas. Esto es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y esa es la palabra que yo recibí esta semana para dártela a ti en este domingo, para poderte animar con esta palabra en el nombre de Jesús. Vamos a terminar esta reunión con gozo y con alegría. Amén. Aleluya. Padre celestial, te honramos a ti en esta casa, te honramos a ti en este lugar, Señor. Yo te pido, Señor, oh Dios, que en esta mañana selles tu palabra en nuestro espíritu y en nuestro corazón. Aleluya, aleluya. Padre, queremos aprender estos principios tan sencillos, Señor, que tú nos das en las Escrituras, pero que son tan poderosos. Tú nos ordenas obedecer en lo natural para tú ocuparte de lo sobrenatural, Señor. Y si hacemos un ambiente, y si hacemos una atmósfera para ti, en donde se respete tu presencia, en donde te rindamos a ti el culto que tú mereces, Señor, allí tú te vas a manifestar. Perdónanos, Señor, por lo que hemos hecho. Perdónanos por a veces, Señor, no ser sensibles a tu Espíritu Santo, no ser respetuosos de tu presencia en la atmósfera, en el lugar donde estamos reunidos. Y queremos, Señor, oh Dios, todo el tiempo tener esta actitud de adoración y de alabanza, donde tú te sientas honrado, que sientas, Señor, que tú eres el primero y que realmente mereces la prioridad en medio de nosotros, Señor, oh Dios. Que tú te sientas agasajado, que tú te sientas, Señor, oh Dios, bienvenido en medio de nosotros, Señor. Qué fácil lo decimos con la boca, pero qué difícil a veces es cumplirlo con nuestras vidas. Pero no solo hoy, sino todos los días de la semana queremos, Señor, darte el lugar en nuestra casa, al comenzar el día, al comenzar la mañana, al comenzar la adoración, al comenzar las actividades diarias. Queremos, Señor, honrarte y darte, Señor, el lugar que solo te pertenece a ti. Bendícenos, Señor. Padre, con temor y temblor podamos venir delante de tu presencia y que tú te sientas amado, que te sientas bienvenido, Señor. Esta mañana queremos concluir este tiempo de reunión dándote gracias, alabándote a ti, porque tú lo mereces todo. Tú lo has hecho todo por nosotros. ¿Cómo no te vamos a dar unos minutos de nuestra vida, Señor, en tu presencia, Señor? Tú lo has dado todo por nosotros. Ayúdanos a aprender que esta es tu voluntad para nuestras vidas y que haciendo tu voluntad vamos a ser prosperados y bendecidos. Te lo suplico, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, te bendigo con esta palabra en este día y yo te animo a que respetes al Señor. Ames al Señor, lo bendigas con tu quehacer diario, como tú lo haces el lunes, el martes, el miércoles, cada día de la semana, que puedas tú a practicar estas cosas tan sencillas que hemos visto esta mañana. Sé que tienes que volver a escuchar esta enseñanza nuevamente, porque los principios muchas veces se van otra vez, pero son prácticas de todos los días en las que nosotros podemos discernir que allí está la voluntad de Dios para nosotros y hay principios que se van a activar a nuestro favor solo por cumplir esto delante del Señor. Te invito a estar conectado allí los domingos 10:30 de la mañana y por YouTube cada una de las enseñanzas que estamos posteando, para que son para verlas una y otra vez y compartirlas con otras personas que posiblemente están esperando recibir esta palabra de parte del Señor para sus vidas. Entonces les abrazo, les bendigo y les animo a seguir adelante en la voluntad del Señor. Bendiciones.